Continuando, vamos ahora a resolver este otro problema que también es tomado de la práctica de cátedra y que tiene que ver con funciones racionales, pero aquí nos preguntan tres incisos directamente. Igualmente, quiero reiterar que estamos trabajando con funciones racionales, pero vamos a ver en primera instancia qué es lo que vamos a obtener. Dada la siguiente función racional, porque es cociente de polinomios, se nos pide el dominio de la función h. Entonces observemos que en este caso vamos a resolver el inciso A y vamos a darnos cuenta que tenemos la función h de x y para la función h de x en el numerador tenemos a 5 menos x y en el denominador a x al cuadrado menos 2x menos 3. Recordando, cuando vimos dominio máximo, todos tienen claro que para que esta función esté definida, debo considerar que el denominador no se convierta en cero. En otras palabras, se debe cumplir para sacar el dominio máximo que el denominador de la función racional, es decir, x al cuadrado menos 2x menos 3, sea distinto a cero. Pero al ser distinto de cero, debemos resolver dónde es cero para poder determinar cuáles son esos valores que indefinen el denominador. Entonces, igualamos a cero la ecuación y como es una ecuación cuadrática, hemos venido reiterando que la pueden resolver en la calculadora. Igualmente, si lo hacen por factorización, entonces se darán cuenta que ahí hacen una inspección y obtienen las soluciones. Pero en este caso, una de las soluciones de la ecuación sería x igual menos 3 y la otra solución de dicha ecuación sería x igual a 1. Vamos a ver si estamos bien aquí. Menos 1, pero aquí tengo un error. Aquí sería x3 positivo y x menos 1. Ya ustedes ahí lo verificaron, ¿verdad? X menos 1 sería entonces la otra solución. Esto significa que esos dos valores indefinen el denominador de la función. Entonces podemos decir, respuesta del inciso A, que el dominio máximo de h corresponde a todos los números reales, exceptuando el valor de menos 1 y el valor de 3. Y con eso entonces se completa el inciso A que nos pregunta cuál es el dominio máximo de esta función de tipo racional. ¿Ok? Muy bien. En la segunda parte nos piden los puntos de intersección con los ejes coordenados. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el inciso B y nos dan, primero volvamos a escribir la función h de x es igual. En este caso la función es 5 menos x sobre x al cuadrado menos 2x menos 3 y vamos a determinar como en el ejemplo anterior las intersecciones. Recordemos que la intersección en y lo que hacemos es tomar la función h y evaluarla en cero. Al evaluarla en cero, entonces vamos a sustituir los valores de x por cero. 5 menos cero. En el denominador tendríamos cero al cuadrado menos 2 por cero menos 3. Pero de aquí podemos notar que en el numerador nos va a dar 5 y en el denominador va a dar menos 3, que después esto lo podemos entonces referenciar como menos 5 tercios. Esto entonces me permite concluir, por lo tanto, la intersección con el eje Y es el punto de coordenadas 0, menos 5 entre 3. Ok, esa es la intersección con el eje de las Y. Ahora procedemos a calcular la intersección con el eje de las X.
Recordemos que en todo lo que hemos trabajado sobre funciones, la intersección con X se resuelve tomando la función h de X e igualándola a cero, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el criterio de la función h de X, que ese criterio, ¿cuál era? Era la función 5 menos X, y en el denominador teníamos a X al cuadrado, vamos a ver, X al cuadrado menos 2X menos 3, ¿sí? Igualamos a cero, chicos. Entonces, igual que les expliqué en el ejemplo anterior, aquí, ¿qué es lo que ocurre con el denominador? Con el denominador lo que ocurre es que al multiplicarlo por cero, entonces solo me va a quedar el numerador. Repito, estoy haciendo como este movimiento de lo que es agarrar esto y pasarlo a multiplicar aquí arriba, entonces da cero. Ahora me queda una ecuación lineal. Entonces, esta ecuación lineal pues se resuelve sencillo. Aquí tomaríamos menos x igual a menos 5 y por ende x es igual a 5. Entonces, haciendo la simplificación de los signos. ¿Qué andábamos buscando? El punto donde la función corta al eje x. Como x dio 5, entonces podemos concluir que la intersección con el eje de las X es únicamente en el par ordenado 5,0, porque recuerden que lo que hicimos fue tomar a y igual a 0 o hx igual a 0 y se toma entonces, en este caso, dicho punto de intersección. Muy bien. Estos dos enunciados son bastante similares a lo que hicimos anteriormente, pero viene la parte C. Dice, determine el mayor subconjunto del dominio donde H es negativa y donde H es positiva. Entonces, chicos, vamos a recordar algo que vimos desde el primer parcial, que es resolución de inecuaciones. Es decir, ¿qué me están preguntando en el inciso C? Me están preguntando por el signo de la función, es decir, dónde h es positiva y dónde h es negativa. Entonces vamos a traernos a la función h para recordar el criterio. Entonces el criterio de h tenía a 5 menos x, 5 menos x, y en el denominador teníamos a x al cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, ¿cómo se resolvía la inecuación? Yo necesito resolver dónde esta función es mayor que cero y en qué intervalos es menor que cero. Eso es lo que quiero resolver. Pero para eso tenemos que hacerlo con una inecuación. Y como no es lineal, ocupamos una tabla de signos. Para hacer aquella tabla de signos, teníamos primero que tener factorizado todos los términos. Entonces, en el numerador tengo a 5 menos x. Y en el denominador, ahí ustedes rápidamente pueden verificar por inspección que el denominador se factoriza como x menos 3 por x más 1. ¿Ok? Una vez que ya tenemos los factores, tenemos que construir un cuadro de signos. Pero para construir ese cuadro de signos, necesito quien hace cero el numerador, que ya hace un rato vimos que es el 5. Entonces x es igual a 5. Luego el denominador se vuelve cero en 3 y se vuelve cero en menos 1. Pero recuerden que estas dos estaban fuera del dominio, que es lo que le llamamos las restricciones. Estos son las restricciones. Espero que ahorita que están viendo el video se estén acordando de cómo se resuelve una desigualdad. En este caso, entonces, vamos a generar un cuadro de signos. Para hacer ese cuadro de signos, hacíamos algo como esto. Vamos a poner en los extremos de la recta numérica más infinito y por aquí vamos a poner a menos infinito. Ahora, necesitamos una fila donde vamos a poner el factor 5 menos x, que es el numerador. Ahora, vamos a ocupar una segunda fila
para poner un factor del denominador. Por ejemplo, x menos 3. Luego ocupamos una fila más para colocar el factor x más 1 y cerramos la fila con el signo de la expresión. ¿Verdad? Aquí ponemos signo. Entonces por ahí vamos a ir cerrando la tablilla y vamos colocando, bueno, quedó ahí un poquillo. Ustedes ahí la completan mejor. Ahora necesito los ceros y las restricciones, ¿verdad, muchachos? Entonces, ¿quién va primero en la tabla? Menos uno. Entonces vamos a poner a menos uno. Bueno, aquí va menos infinito, claramente. Perdón, ahí. Va primero menos infinito. Luego vamos a poner el menos uno, pero recuerden que el menos uno es restricción. Entonces, ¿qué hacíamos en estos casos? Le poníamos una doble línea a la tabla. ¿Ok? ¿Quién más va en la tabla? El 3, que también es restricción. Entonces vamos a poner el 3 por aquí. Y como es restricción, vamos a ponerle una doble línea. Y después tenemos el 5. Con el 5, entonces el 5 no es restricción, entonces va solo con línea sencilla. Ahora bien, busquemos dónde se vuelven cero las expresiones. ¿Dónde se hace 0, 5 menos x? Le ponemos un 0 acá. Donde se hace 0x menos 3, se le pone un 0 acá, y x más 1 se le pone un 0 acá. Vamos a recordar, si el coeficiente de la x es negativo, arranco con signo positivo, 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 me topo el 0 y cambio de signos. El x tiene coeficiente 1, que es positivo, entonces arranco con el contrario, me topo el 0 y cambio los signos. Luego, el x tiene coeficiente positivo, es 1, entonces arranco con negativo, me topo el 0 y cambio los respectivos signos. ¿Ok? Ahora sí, contamos los signos acá, entonces me doy cuenta que dos negativos hacen un negativo hacen un negativo, aquí son todos positivos y aquí es negativo. Entonces, vamos a responder a la pregunta esencial. ¿Dónde la función es positiva? Es decir, ¿dónde es mayor que cero? Entonces vemos en el cuadro de signos, vamos a decir que es positiva en el intervalo de menos infinito hasta menos uno, abierto porque cae en doble línea, unión. Hay otro pedazo donde es positiva, que va a ser de 3 abierto, que es restricción, y dejamos el 5 abierto porque recuerden que si es estrictamente mayor que cero, no se toma en cuenta el extremo. Entonces queda abierto. Ahora la respuesta, ¿dónde la función es negativa? La función es negativa viendo el cuadrito de signos donde x pertenece al intervalo. Vamos a ver aquí los extremos. Sería, un momentito, sería negativa de menos uno hasta 3 abierto, unión, y también es negativa de 5 abierto a más infinito. Recordando, muchachos, que se dejan abiertos en el caso del 5 porque la desigualdad es estrictamente, ¿ok? Y obviamente los otros es por coincidir con la restricción del dominio. Bueno, entonces con eso se completan los tres incisos que nos pedían en este problema.